La violencia obstétrica. Un tema no muy conocido, pero que un 40% de las mujeres han sufrido. Nos adentramos en este tema para intentar entender mejor la importancia de este tipo de violencia. Hola, hoy hemos venido a la Universidad Complutense de Madrid a averiguar cuánto saben los estudiantes sobre la violencia obstétrica. ¿Cómo te llamas? Mario Bodas. ¿Qué estudias? Física. Vale, ¿sabes qué es la violencia obstétrica? No. Vale, ¿cómo te llamas? Alejandro. ¿Qué estudias? Farmacia. ¿Y sabes qué es la violencia obstétrica? Más o menos, sí. ¿Y este término dónde lo has escuchado? En la carrera. ¿Cómo te llamas? Jaime, ¿Qué estudias? aeroespaciales en la poli. Vale. ¿Sabes lo que es la violencia obstétrica? No mucho, no te voy a mentir. ¿Cómo te llamas? Beatriz, ¿Y qué estudias? medicina. Vale, ¿sabes qué es la violencia obstétrica? Sí, un poco. ¿Y cómo lo definirías? Pues es un trato que reciben algunas mujeres en consulta en ginecología y tal, en el que no se les hace saber qué procedimientos se les están aplicando, o se lleva pues eso, procedimientos violentos que a lo mejor pues pueden resultar en daños. Según la OMS, la violencia obstétrica se define como aquella que sufren las mujeres durante el embarazo o el parto al recibir un maltrato físico, humillación y abuso verbal o procedimientos médicos coercitivos o no consentidos. Pero, ¿dónde surgió por primera vez este concepto? Este término apareció por primera vez en una publicación inglesa escrita por el doctor James Blundell, en el que utilizaba estas palabras para denunciar las terribles prácticas a las que eran sometidas las mujeres embarazadas de la época. Además, criticaba las terribles secuelas físicas y psicológicas que estas prácticas causaban tras el parto. You kill the baby, you save the mother. You cut the mother, you save the child. It is not your choice to make, it is mine. Si no morían en este o si eran víctimas de la fiebre puerperal. En cuanto a España, no se empezó a usar este término hasta finales del siglo XX, pero sí que se usaban otros términos similares como parto violento. El parto violento consistía en la ruptura de las membranas y de la dilatación forzada del cuello uterino para adelantar el parto. Bien. ¿Y yo qué hago? ¿Qué? ¿Qué hago? Nada, querida. Usted no tiene título de doctora. Nosotros lo haremos. Hoy en día todavía se realizan este tipo de técnicas. ¡Asústele! Gracias. Toallas ásperas. Enséñeselo a la madre. Bien. ¿Es suficiente? La obstetricia ha progresado durante la historia y las técnicas que se usaban en el siglo XVIII para el parto no son las mismas que se usan en la actualidad. En ese siglo, los médicos no estaban dispuestos a aguantar la duración de los partos, ya que eran muy largos, por lo que buscaban soluciones para que ese tiempo disminuyera. Gracias a esto, en el siglo XIX hubo un cambio radical, con la introducción de sustancias farmacológicas como fue el cornezuelo del centeno que se utilizaba para acortar los tiempos de parto. Pero las consecuencias de este hongo fueron la posible relación con el aumento de bebés que nacían fallecidos y con la rotura uterina que sufrían las madres. Pero tuvo que pasar un siglo antes de que se desaconsejase esta técnica. Además, se utilizaban instrumentos como el fórceps. En el siglo XX empezaron a aparecer nuevos factores que contribuyeron a seguir desarrollando la violencia obstétrica, como fueron el desarrollo de nuevos medicamentos para su aplicación durante el parto. Me pica todo el cuerpo y no me aten, por favor, no quiero estar atada. Yo te voy a decir cómo son las cosas, vos te vas a quedar calladita. Por ejemplo, la mejora en la técnica de la cesárea, que se usaba hasta cuando no había una indicación médica, y la institucionalización del parto. Excelente, 3 de la tarde, perfecto. Llego al partido de golf tranqui. Escúchame, ¿nos tomamos un cafecito? Sí, señor. Una lágrima para mí. Excelente. ¿No, nena? No quiero cesárea. No la quiero. No es cesárea. No.
Actualmente, las prácticas que realizan los médicos durante el parto consideradas como este tipo de violencia son la episiotomía, el uso del fórceps, la cesárea sin verdadera justificación médica o el suministro de medicación innecesaria, entre otras. Los médicos son conscientes de este problema. Las causas que suelen favorecer a que se desarrollen este tipo de prácticas suelen ser la falta de formación para afrontar los aspectos emocionales y sexuales del parto, traumas personales no resueltos y los profesionales con síndrome de burnout. Pues definitivamente sí, la verdad, porque al final con el COVID para mí lo que más hemos visto es dónde se siente cómodo el sistema, ¿no? Cuando ha pasado el COVID el sistema se replega y hemos visto que se ha replegado en una serie de prácticas que son dañinas. Es decir, al sistema le ha parecido concebible tener a mujeres dando a luz solas, le ha parecido ok separar a madres y a bebés absolutamente de rutina. No estamos hablando en fases iniciales, sino incluso cuando ya la OMS decía, no, mira, es que aunque una madre fuera positiva en COVID, sintomática, no hay que separarla de su bebé, tiene que fomentarse la lactancia materna, etcétera, etcétera. Se seguía separando madres y bebés, se romantizaba esa separación, incluso veíamos noticias patrocinadas por empresas de internet, ¿no?, que regalaban tablets a los hospitales, que las madres miraban a sus bebés mediante una tablet. Hemos sabido que también había hospitales donde se acortaban los expulsivos con instrumental o se iba a cesárea porque tenían miedo de cuanto más rato estaban con la mujer, más riesgo al contagio. Muchas mujeres se han quedado también solas en el posparto completamente, nadie las revisaba o con muchas llamadas de teléfono. Es decir, para mí el COVID ha vulnerado, hemos visto un recorte de derechos que hacía mucho tiempo que pensábamos que no veríamos, desgraciadamente, y creo que aún no nos hemos recuperado del todo también, seguramente, de esto. En 2014, la Organización Mundial de la Salud publicó un informe con el objetivo de prevenir y erradicar la falta de respeto y el maltrato durante la atención al parto en los centros de salud. Este informe hace referencia al maltrato físico y verbal, falta de confidencialidad, incumplimiento con la obtención del consentimiento informado completo o la negativa a administrar analgésicos, entre otros. Este documento proponía iniciativas. Además, clasificaba este tipo de violencia como un importante problema de salud pública y de derechos humanos. La situación actual de este tema en nuestro país es que está empezando a ser nombrada, visibilizada y denunciada por organismos activistas como el Observatorio de la Violencia Obstétrica. Esta se encarga de denunciar públicamente las prácticas, pero no solo a las víctimas, sino también a las personas que las rodean y a los profesionales dedicados a la salud como a la atención de la mujer en todas las etapas de la maternidad. Aunque en España no hay ninguna ley específicamente para la violencia obstétrica, sí que en la Constitución hay algunas de las prácticas que se encuentran prohibidas, como el derecho a la vida, el derecho a la libertad personal y el derecho al honor, la propia imagen y a la intimidad personal y familiar. A ver, ahí yo creo que ni siquiera es lo que yo opine, es lo que opina Naciones Unidas, porque hay una condena de violencia obstétrica a España, que es el primer país que ha estado condenado por la ONU, bueno, por la CEDAW, que es el Comité de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y estuvo condenando a España por el caso de una mujer que había sufrido maltrato, que había estado 11 años luchando y llevando su caso a todas las instancias judiciales para que le respondieran y la indemnizaran y no se conseguía. Y al final fue la CEDAW, este Comité de Naciones Unidas especializado, que condenó a España y hizo unas recomendaciones, aparte de que se indemnizara a esta mujer y que no se ha resuelto, quiero decir, España no se ha pronunciado o niega esta realidad, o sea, no acepta que esto sea así. Y hizo unas recomendaciones básicamente
que eran formar a los profesionales en la eliminación de este tipo de prácticas y la actualización de la atención al parto según la evidencia científica, fomentar estudios que analicen la situación real de los paritorios, porque no tenemos estos datos, para también poder homogeneizar protocolos y cambiar la realidad. Y en definitiva, creo que se trata de formación y de actualización de los recursos. En otros países sí que hay leyes de violencia obstétrica, como es el caso de Venezuela, en el que se añadió en 2014 a la Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Ellos no tuvieron que haberte rajado porque tú no eres primeriza y no tuvieron que haber rajado sin consultarlo contigo. Ahí yo me sentí como que más vulnerable y me fui más en llanto porque de verdad todo lo que hicieron conmigo fue como que lo voy a hacer porque yo soy médico y tú no sabes nada y cosas así. Grito porque me da la gana, grito porque me duele y gritar alivia, grito porque estoy pariendo, maldita sea. Las 3 de la mañana. Vale, que no he podido evitar que me pusieras el gotero de oxitocina. Esa droga que hace que el parto sea más rápido, pero empeora el dolor de las contracciones. Querías adelantar la llegada de mi niño, porque en un par de horas te vas a Tailandia y temes perder el avión. Me lo dijo la enfermera. Ella también te odia. Cierra la boca, maldito cabrón. Eres aquel canalla que salió en las noticias hace un par de años. Ese miserable con tan poco interés y tanta prisa que tiró bárbaramente del cordón umbilical de la mujer y le volvió el útero del revés. Ahora sí grito porque duele. Y grito para poner voz a tu sufrimiento, hermana. Después de ese parto de pesadilla, tuvieron que practicarte una histerectomía. Te condenaron a 8 meses de cárcel y 8 de inhabilitación. Poco me parece, pero algo es. Y aquí está, el maldito culpable entre mis piernas. Haciendo sustituciones. No parece que te vaya muy bien, ¿eh? Este grito ha sido porque sí, por el gusto de taladrarte las entendederas. Pues yo la verdad que llegué un poco a este mundo por casualidad, básicamente porque fui madre con mi primera hija y me encontré, digamos, viví un proceso que, aunque no es de los peores que he escuchado, porque desgraciadamente a lo largo de los años me ha tocado escuchar historias de auténtico terror, y que fue un proceso en el que me sentí muy infantilizada, que no me sentí escuchada, que me sentí violentada, que me sentí que se me imponían una serie de procesos. Que además a mí me hicieron una Christeller, me llevé una episiotomía, a pesar de que me había informado mucho, que había buscado mucho en qué hospital parir y todo. Y entonces, pues a través de una amiga, conocí la asociación Dona Llum, que es la Asociación Catalana por el Parto Respetado, y ahí ya sí empecé a escuchar hablar de la violencia obstétrica, etcétera, y me quedé en la asociación, y de hecho, pues también dirigí un poco a nivel laboral, ¿no? Desde la formación que yo tenía y lo que yo sabía hacer, pues también contribuir a esto. Como veis, la violencia obstétrica representa un problema social con grandes implicaciones para el futuro de nuestra sociedad. Por ello, es importante darle visibilidad y hacer consciente a la sociedad de estas prácticas para así denunciar estas situaciones y poder acudir a las víctimas. Por ello, debemos promover cambios que permitan un trato humanizado y respetuoso con la dignidad y el derecho de autonomía de las mujeres. Ahora que sabemos más sobre el tema, está en nuestra mano el cambio para combatir esta violencia.